Para entender cómo funcionan las aplicaciones, es necesario comprender su arquitectura. A continuación, veremos una muy breve reseña a la arquitectura de las aplicaciones web y móviles. En primer lugar, veremos la arquitectura web tradicional. Las aplicaciones web tienen una parte que ejecuta en el navegador de Internet, cliente, y una parte que ejecuta en el servidor web, servidor. Como vimos anteriormente, la parte que ejecuta en el navegador se denomina frontend y la parte que ejecuta en el servidor se llama backend de la aplicación. Cuando en el navegador se ingresa una dirección web o URL, el navegador realiza una petición al servidor utilizando protocolo HTTP para poder acceder al recurso correspondiente a esa URL. El servidor web se encarga de localizar la dirección del recurso solicitado, que puede ser una página web única o la página inicial de una aplicación web. Luego, accede a la base de datos si se requiere información de la misma y construye una respuesta en código HTML, que es el lenguaje utilizado para dar formato al contenido de la página web. Esta respuesta es enviada al navegador cliente que solicitó el recurso. El browser interpreta el código HTML y dibuja la pantalla, mostrando imágenes, botones, menús, controles y toda la información de la página solicitada, con el aspecto y funcionalidad programadas en la página solicitada o en la aplicación web. Por defecto, nuestro navegador nos muestra los elementos del HTML con un estilo nativo, es decir, que los botones, cuadro de texto y demás objetos se ven acorde al sistema operativo y al navegador que estemos utilizando. Para personalizar el aspecto y dar un estilo propio a estos elementos, el HTML permite incluir código CSS, Cascade Style Sheets. El CSS, actualmente en su versión CSS3, es un lenguaje de diseño gráfico utilizado para definir el estilo de los documentos HTML, como por ejemplo el color y tipo del fuente, color del fondo, márgenes, etc. El CSS ha evolucionado de tal manera que permite incluir animaciones y otros efectos avanzados en las páginas web. Para que la página web mostrada por el navegador no sea estática y lograr un funcionamiento interactivo y una buena experiencia de usuario, en el código HTML también se puede incluir código JavaScript, que es un lenguaje de programación que permite que una página web pueda solicitar datos, responder a eventos del usuario, mostrar actualizaciones de contenido en el momento, interactuar con mapas, realizar animaciones gráficas 2D y 3D, reproducir archivos multimedia, entre muchas otras cosas. Recientemente, para potenciar el lenguaje JavaScript agregando modularización, tipo de datos estáticos y clases, en muchas aplicaciones web se utiliza el lenguaje TypeScript, que es un lenguaje de programación de código abierto creado por Microsoft. TypeScript es un superset de JavaScript, es decir, que es un lenguaje con más funcionalidades, pero basado en JavaScript, y que convierte su código final en JavaScript común. De esta forma, si el navegador puede ejecutar código JavaScript, este nunca llegará a saber que el código original fue realizado con TypeScript y ejecutará el JavaScript como lenguaje original. Actualmente, la nueva versión del framework Angular 2 está siendo desarrollada en TypeScript. Esta arquitectura está muy difundida y es la más usada para páginas web. Sin embargo, las aplicaciones web han ido por nuevas tecnologías que brinden una mayor interactividad y una mejor experiencia de usuario. Cuando se necesita que la aplicación web muestre mucho contenido en la pantalla, sea altamente interactiva y tenga un tiempo de respuesta mucho más rápido que el de una aplicación web tradicional, se utiliza una arquitectura diferente, mediante aplicaciones de una sola página o Single Page Applications. En este caso, la aplicación se envía al navegador y la página no se recarga durante su uso, brindando una experiencia de usuario similar a una aplicación de escritorio. Esto implica que la mayor parte de la funcionalidad se lleva a cabo en el cliente, incluyendo la generación del código HTML, ya que la aplicación web cabe en una sola página, y los recursos se cargan dinámicamente desde el servidor web como respuesta a acciones del usuario. Para esto, el código en el servidor incluye servicios, es decir, programas que responden a las solicitudes requeridas por el cliente, por ejemplo, recuperar datos de la base de datos, pero la lógica de la aplicación
está en el cliente. Cuando el navegador solicita una URL al server, este responde con la página en código HTML formateado y decorado, como vimos en el caso de una aplicación web tradicional. Pero luego, el cliente utiliza Ajax para solicitar los datos al servidor invocando la API correspondiente. Esta obtiene los datos de la base de datos y devuelve la información en formato JSON al cliente. Esto evita que la página vuelva a recargarse, con lo que se logra una mejor performance, mejorándose también la experiencia del usuario. Para implementar este tipo de soluciones y hacer que el navegador retenga en una sola página una aplicación que requiere comunicación con el servidor, se utilizan frameworks de JavaScript como Angular, React o Vue.js, entre otros, aunque también pueden programarse utilizando JavaScript directamente, integrado con lenguajes como .NET, Java o Python. Los frameworks antes mencionados son muy eficientes en manipular el DOM, modelo de objetos de documento, que es un modelo que permite almacenar el HTML de la página web como nodos y objetos estructurados con sus propiedades y métodos. Todos los navegadores modernos utilizan esta tecnología y facilita que la información sea rápidamente interpretada por el navegador y mostrada en pantalla. Estos frameworks permiten además el uso de Web Components, que son un estándar de W3C y están soportados por los principales generadores que permiten encapsular HTML, JavaScript y CSS en componentes para una página creados por nosotros mismos. Esto facilita el reuso de controles entre desarrolladores. Si bien las SPA ofrecen muchas ventajas en performance, tienen algunas desventajas en sistemas grandes, ya que un cliente muy pesado puede demorar la carga inicial, y también la seguridad será más difícil de controlar, ya que el código está mayoritariamente en el cliente. Hasta ahora nos hemos concentrado en las aplicaciones web. Veamos ahora la arquitectura de una aplicación móvil. En particular, consideraremos a las aplicaciones móviles siempre conectadas a través de Wi-Fi, aplicaciones online, que es el caso más común. Si bien las aplicaciones móviles de alta performance o disponibilidad suelen diseñarse desconectadas. Como vimos anteriormente, una aplicación móvil también tiene una parte que ejecuta en el cliente, en este caso el dispositivo móvil, y una parte que ejecuta en el servidor que provee información al cliente. Como ya vimos, cada plataforma móvil tiene su propio lenguaje, Java en el caso de Android y Swift en el caso de iOS. Al compilarse la aplicación, se instala en el dispositivo. Este archivo contendrá toda la lógica de negocios y además la metadata de la aplicación, que incluye todo lo necesario para resolver la interfaz de usuario y otros recursos, como por ejemplo las URLs de cada API que se necesite. Cuando se ejecuta la aplicación, la misma accede al servidor web para ejecutar los programas, servicios, que devolverán los datos necesarios. Estos datos serán procesados por la aplicación y lo desplegará el usuario en el dispositivo. Una ventaja es que la aplicación nunca accederá directamente a la base de datos. Esto siempre se hará a través de la capa de servicios y esta capa será independiente del dispositivo que estemos utilizando. O sea, si compilamos una aplicación para Android y para iOS, ambas aplicaciones pueden utilizar la misma capa de servicios. Si bien las aplicaciones nativas tienen la ventaja de una buena performance y acceso a los recursos de hardware y software del dispositivo, tienen la desventaja de tener que aprender a programar para estas plataformas. Las aplicaciones web progresivas pueden ser una buena opción antes de desarrollar en forma nativa, dependiendo del caso. Resumiendo lo que hemos visto, llegamos a la conclusión que si bien las aplicaciones web tradicionales siguen estando muy difundidas para páginas web, esto no es así para aplicaciones web, donde esta arquitectura ya se considera obsoleta. Si bien las Single Page Applications han marcado una tendencia en el mercado, pueden resultar inconvenientes si el sistema crece debido a que el cliente se vuelve muy pesado y a las consideraciones de seguridad que hay que tener. La arquitectura de aplicaciones de alta performance utiliza servicios REST en el servidor, al igual que las aplicaciones móviles, y la actualización de datos en ambos casos responde a eventos del cliente.
Las aplicaciones móviles tienen muchas ventajas respecto a las aplicaciones web, como el acceso a recursos del dispositivo, pero las aplicaciones PWA están cerrando cada vez más esa brecha y no son tan complejas de programar como las aplicaciones nativas. Y por último, con GeneXus, usar todas estas plataformas no es un problema, ya que es capaz de generar aplicaciones web con una excelente experiencia de usuario, sean aplicaciones de página única o no, y además genera aplicaciones en código nativo y también PWAs, sin tener que aprender ninguno de los lenguajes, frameworks o dominar las tecnologías involucradas. Lo invitamos a seguir aprendiendo más sobre GeneXus en la página del wiki.